Buenos días, siendo las 9 de la mañana con 30 minutos del día jueves 27 de diciembre del año 2018, en la sala de audiencia de la primera sala penal de apelaciones de Chiclayo, se da inicio a la audiencia de apelación de auto de prisión preventiva, programada en el expediente 9199-2018, seguido contra Edwin Oviedo Pichotito por delito de asociación ilícita y otros, actuados provenientes del octavo juzgado de investigación preparatoria de Chiclayo. Se deja constancia que esta audiencia está siendo realizada a través del sistema de videoconferencia con el establecimiento penal de Chiclayo, ex-Pixi, lugar donde se encuentra el señor Oviedo Pichotito. Sírvanse a acreditar las partes asistentes a la audiencia. Muy buenos días, señoras magistradas, señora fiscal de la Junta Superior, señores abogados de la defensa, señorita especialista. En representación del Ministerio Público, Carmen Miranda Vidaurre, fiscal superior de la Primera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque, con domicilio procesal en la calle María Isaga 115 y con casilla electrónica número 39928. En interconsulta, Isabel Valdivieso Ludeña, fiscal en apoyo al despacho superior. Buenos días, señora presidenta, señoras jueces superiores. Por la defensa del imputado Edwin Oviedo Pichotito, César Augusto Nakazaki Servigón, con registro del Colegio de Abogados de Lambayeque 1067, casilla judicial electrónica 12435, domicilio procesal en Manco Cápac 288, cuarto piso, Chiclayo, teléfono 998-345-788. Señoras magistradas, buenos días. Señor representante del Ministerio Público, presentes todos, Jovino Castillo Castillo, en mi condición de abogado de interconsulta de la defensa del señor Oviedo Pichotito, con los mismos datos procesales indicados por el abogado principal de la defensa. Bien. Señor, indíquenos su nombre completo, su DNI y su domicilio antes de ingresar al penal. Muy buenos días, señora presidenta, señora magistrada, presidente de esta primera sala, a los miembros también de esta sala, de la primera magistrada, muy buenos días. Mi nombre es Edwin Oviedo Pichotito, con DNI 098-69-063. La dirección de donde resido es Hans Holbein 194, San Borja, Lima, señora magistrada. Bien, antes de iniciar la audiencia, teniendo en cuenta que es una audiencia que ha concitado el interés público nacional, quiero comunicar al público presente que por principio de transparencia y publicidad se está permitiendo el acceso de toda la prensa, pero se les solicita que guarden el orden respectivo, no interrumpir, apagar los celulares o mantenerlos en modo vibrador, al igual la prensa, al igual que el público presente. Asimismo, de acuerdo con el artículo 364 del Código Procesal Penal, el Poder Disciplinario permite al juez mantener el orden y el respeto en la sala de audiencias, así como disponer la expulsión de aquel que perturbe el desarrollo del juicio y mandar detener hasta por 24 horas a quien amenace o agreda a los jueces o a cualquiera de las partes, sus abogados y los demás intervinientes en la causa, o impida la continuidad del juzgamiento sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar. Queremos realizar esta audiencia en el tiempo que sea necesario, guardando la compostura del caso y para que nosotros como integrantes de la sala poder escuchar a ambas partes y poder tomar una decisión justa en la oportunidad que corresponda. El especialista de cuenta con la apelación. Buenos días, señora magistrada. Buenos días, señores representantes del Ministerio Público, abogados defensores, todos presentes. El proceso elevado en grado por el octavo juzgado de investigación preparatoria de Chiclayo viene en mérito de recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del imputado Edwin Oviedo Pichotito contra la resolución número 2 de fecha 6 de diciembre del año 2018, la misma que declaró fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado contra Edwin Oviedo Pichotito por el plazo de 18 meses como presunto autor mediato de los delitos de homicidio calificado en agravio de Manuel Rimarechen Cascos y Percy Waldemar Farro Huite y por el delito de asociación ilícita en agravio del Estado.
Dicho recurso impugnativo se sustenta básicamente en la vulneración a la motivación de las resoluciones judiciales y el principio de legalidad, pues no se cumplen con los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, toda vez que no existen fundados ni graves elementos de convicción que vinculen al apelante con el delito, si es que la declaración del colaborador eficaz no se encuentra corroborada conforme lo prescribe el artículo 158 del Código Procesal Penal y el Acuerdo Plenario 2/2017. Asimismo, no existe peligro de fuga ni de obstaculización, por lo que solicita se revoque la resolución venida en grado y reformándola se declara infundada la medida de prisión preventiva. Señor abogado, ¿se ratifica el recurso de apelación presentado? Nos ratificamos, señora presidenta. Bien, vamos a continuar esta audiencia solicitando a la señora fiscal que nos informe los hechos que son objeto de imputación. Bien, señora presidenta. Conforme al requerimiento de prisión preventiva que ha formulado el Ministerio Público... Disculpe, doctora, un ratito. Esa luz nos incomoda un poco. Por favor, si lo vas a apagarla. Continúe, doctora. Continúe, doctora. Bien, le decía, señora presidenta, que conforme al requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público, el pedido de prisión preventiva versa por los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita en agravio del Estado y por delito de homicidio calificado en agravio de Percy Valdemar Farrovite y Manuel Rimarachín Cascos. Ese es lo que en esencia fundamenta el pedido de prisión preventiva. Ahora bien, respecto a los hechos concretos que se le imputan al procesado apelante por delito de asociación ilícita para delinquir, se le atribuye ser el cabecilla de la organización delictiva Los Guachiturros de Tumán, organización que vendría operando desde el año 2007, año en el que el procesado apelante, a través de una petición formulada en el 7º Juzgado Civil de Chiclayo, solicitó el cambio de administradores judiciales de la empresa agroindustrial Tumán. Entre ellos solicitó que se nombre a Segundo Ordinola Zapata y a otros miembros de la administración judicial. Segundo Ordinola Zapata empieza a ser administrador judicial de la empresa conjuntamente con otras 2 personas, y es a partir de dicha designación que el procesado apelante empieza a realizar una serie de acciones ilícitas con la finalidad de obtener beneficios económicos y un lucro indebido, para lo cual conforma un grupo delictivo, ¿no? Del nombre Los Guachiturros de Tumán, y bajo el argumento de que este grupo realizaba labores de seguridad dentro de la empresa, le proveyó a través del administrador judicial Ordinola Zapata y a través de otros mandos medios de la organización de armas, vehículos, con la finalidad de desarrollar acciones de amedrentamiento y de amenaza contra todo aquel trabajador que se permitiera cuestionar las decisiones que se tomaban en la empresa. Con el paso del tiempo, la empresa no tenía las ganancias, los trabajadores empezaron a protestar y es ahí donde se empiezan a ejecutar pues acciones ya no solo de amedrentamiento, sino también victimando a los opositores de la gestión que desarrollaba el procesado Edwin Oviedo Pichotito a través de Segundo Ordinola Zapata, de quien el Ministerio Público señala que es el segundo en la organización delictiva. Cada huelga o cada paro o cada protesta que se hacía era reprimida, ¿no? Y no solamente eso, sino que se usaban las motocicletas y vehículos de la empresa y armas de fuego para poder hacer recorridos, ¿no? Para que los trabajadores pues no pudieran ejercer sus derechos libremente, sus derechos sindicales, entre otros. Esta organización ha mantenido su vigencia en el tiempo, ¿no? Habiendo sido desarticulada en agosto del año 2015, ha tenido una vocación delictiva manifestada a través de ataques, hostilización y homicidios de los trabajadores que expresaban sus protestas, con una estructura jerárquica rígida presidida por el procesado apelante, y una red de apoyo operativo, pues contaba con armas, vehículos, así como con otras personas o integrantes de la organización, que son aproximadamente 30 personas, con la finalidad de ejecutar los actos delictivos en forma directa.
También se le imputa en este pedido de prisión, señores magistrados, tener participación como autor mediato de los homicidios calificados de Manuel Rimarachín Cascos, ocurrido el 12 de octubre del año 2013, para lo cual se cuenta pues con la colaboración del colaborador eficaz y otros elementos de corroboración, y en el homicidio de Percy Valdemar Farrovite, ¿no? Ambos, el primero trabajador de la empresa, el segundo trabajador eventual de la misma, quienes en el caso de Rimarachín fue ultimado en circunstancias que repartía volantes en contra de la administración de la empresa, y en el caso de Farrovite también justamente un día, una noche, cuando estaba perifoneando en todo Tumán con la finalidad de protestar contra la administración judicial. Esos son los hechos, básicamente, señora magistrada. Este es un resumen que he hecho para que la sala tome conocimiento. Bien, vamos a conceder 20 minutos al abogado del apelante para que pueda sustentar las razones de su impugnación. Doctor. Estamos iniciando 9:40, doctor. Señora Presidenta, no sé si voy a poder contar con un PowerPoint que quería presentar. Señora Presidenta, señores jueces superiores, dentro del ámbito del recurso de apelación, encontramos que los agravios no solo justifican como pretensión principal la revocatoria del auto de prisión preventiva, sino advertimos una nulidad procesal absoluta prevista en el artículo 150, inciso D, del Código Procesal Penal, al haberse violado a lo largo de este proceso cautelar de prisión preventiva la garantía constitucional a un procedimiento predeterminado por la ley, garantizado por los artículos 138 y 139, numeral 3 de la Constitución. El Tribunal Constitucional ha establecido en sendas sentencias, pongo como ejemplo solamente el caso Calme del Solar, para aprovechar el tiempo que me ha dado la Presidenta, donde establece que la ley determina la jurisdicción, la competencia y el procedimiento. Por eso, dentro de los presupuestos constitucionales y legales de la prisión preventiva, uno de ellos es el debido proceso cautelar. ¿Por qué sostenemos que hay la violación del procedimiento predeterminado por la ley para una prisión preventiva? El caso Los Guachiturros se inició con el proceso penal 2925-2015, donde mi defendido Edwin Oviedo, junto a otros imputados, él es objeto hasta el día de hoy de procesos de asesinato, fraude en la administración de personas jurídicas, robo, etc. La Fiscalía solicita la desacumulación de este proceso madre o fuente, la desacumulación de 4 procesos. Y esta desacumulación es declarada fundada por el juez y confirmada por la sala, excepto respecto a Edwin Oviedo Pichotito, en ejecución de una medida cautelar proveniente de un proceso de amparo. Reserva que hasta el día de hoy se mantiene. Eso determina que el caso de Edwin Oviedo, a diferencia del resto de sus coimputados, no fue objeto de desacumulación. En ejecución del auto de desacumulación se han derivado el proceso penal 91-99-2018 por delito de asociación ilícita, el proceso penal 9204-2018 por delito de homicidio calificado en agravio de Percy Farrovite, el proceso penal 9210 por asesinato en agravio de Rimarachín Cascos,
y el proceso penal por delito de robo agravado en agravio de María Toro Lazo. Al no haberse desacumulado del proceso madre en la imputación contra Edwin Oviedo, jurídicamente él no puede ser parte de los 4 procesos desacumulados, porque la sala estableció que no se pronunciaba sobre la desacumulación de Edwin Oviedo Pichotito hasta que se mantenga en vigencia la medida cautelar del amparo. En algún momento la Fiscalía ha solicitado que acabada la medida cautelar se pronuncie sobre la desacumulación de Edwin Oviedo, jamás. Consecuentemente, en los 4 procesos desacumulados, Edwin Oviedo jurídicamente no tiene la condición de procesado. La mejor demostración que la Fiscalía reconoce la no desacumulación del caso de Edwin Oviedo, que cuando en ejecución de la medida cautelar del amparo dicta la disposición de fijación de cargos, porque la gran discusión, recordarán, era la imputación necesaria, cuando dice voy a cumplir con el juez constitucional y voy a precisar los cargos, ¿dónde lo hace? En los 4 procesos desacumulados no, lo hace en el proceso madre o original, porque no estaba desacumulado. Fiscalía no ha formulado el requerimiento de prisión preventiva en el único proceso penal que existe contra Edwin Oviedo, que es el proceso principal o madre. Fiscalía formuló el requerimiento de prisión preventiva en 1, ni siquiera en 3, porque el mandato de prisión preventiva es por 3 procesos desacumulados, pero en 1 de los procesos desacumulados, en el 91, 99, 2018, por delito de asociación ilícita, ¿qué hace Fiscalía? Hace una acumulación de facto de requerimientos de prisión preventiva, ergo de procesos cautelares. En vez de plantear el requerimiento de prisión preventiva en cada proceso, porque la medida cautelar es instrumental de un principal, de facto acumula 3 procesos cautelares de prisión preventiva y de facto acumula 3 procesos penales, con lo cual nos encontramos con un procedimiento inventado por el fiscal y por el juez. No se pide el requerimiento de prisión preventiva en el proceso madre, que es el único que jurídicamente existe contra Edwin Oviedo Pichotito, y más bien se formula el requerimiento de prisión preventiva en un proceso del cual no es parte, con acumulación de facto de cautelares y principales. Nosotros entendemos que ahí se genera la nulidad procesal absoluta por violación del proceso predeterminado por la ley. ¿Se puede pedir prisión preventiva en un proceso en el cual uno no es parte? No. ¿Se puede acumular de facto 3 requerimientos de prisión preventiva? No. ¿Se puede acumular de facto 3 procesos penales? No. ¿Cuál es el sustento legal del proceso cautelar en el cual mi cliente ha sido privado de la libertad en primera instancia? Ninguno. Pretensión alternativa, la revocatoria. Si es que ustedes no comparten la nulidad procesal absoluta, que de acuerdo al 150 incluso de oficio debe, no puede ser declarada, vamos al tema de fondo y vayamos de frente al presupuesto prueba suficiente. La sospecha grave es el resultado de una operación probatoria. La sospecha grave es un estándar de prueba. La señora Presidenta integra una corriente de jueces procesalistas que a lo largo del tiempo desarrolla diversas actividades para la mejor aplicación y comprensión del proceso penal. Lo que antes se llamaba graves y fundados elementos de convicción, hoy la Corte Suprema, en la única sentencia plenaria que existe, ha señalado que es el estándar de sospecha grave. Entonces, si se trata de una operación probatoria, el tema probatorio que se tiene que establecer
tratándose de autoría mediata por dominio de la organización, y esto aplica al cargo de asociación ilícita y a los cargos de asesinato, me quedo con un elemento. El dirigente en el aparato de poder tiene que ordenar. Necesitamos sospecha grave que Edwin Oviedo Pichochito ordenó realizar el objeto criminal de la asociación ilícita, o que Edwin Oviedo Pichotito ordenó matar. Y sospecha grave significa que si hoy, con los elementos de convicción que les entrega Fiscalía, ustedes tuviesen que juzgar, podrían condenar. Eso es sospecha grave. Por eso es que es por encima de la sospecha razonable que permite acusar y ir a juicio oral. Lo que se tiene que demostrar es que Edwin Oviedo Pichotito ordenó matar en el estándar de sospecha grave, y eso jamás lo van a encontrar. En ningún elemento de convicción, ni individualmente ni globalmente, podrán ustedes establecer que mi patrocinado, en el grado de sospecha grave, ordenó matar a algún ser humano. Sobre la prueba suficiente, permítanme trabajar solo con la colaboración eficaz. Porque si ustedes quitan los 3 colaboradores eficaces que sustentan este cargo, lo suprimen mentalmente, no hay caso. El caso es colaboradores eficaces y actos de corroboración. Vamos a demostrar la ilegalidad del uso de los colaboradores eficaces. ¿El colaborador eficaz es un testigo o es un documento? Creo que esa es la gran pregunta que hay que responderse. Y creo que perfectamente puede responderse en el Distrito Judicial de Lambayeque, porque la primera ola de derecho procesal del enemigo que enfrenté fue aquí, en la justicia antiterrorista, y se condenaba a seres humanos con declaraciones de aspirantes, hasta que un momento en Lambayeque se corrige, y se corrige que no se podía condenar con declaraciones de aspirantes, y eso se irradia a lo largo del Perú. Acá se determinó correctamente el uso de la declaración de los aspirantes. Y para determinar ese uso, repito la pregunta: ¿la declaración del arrepentido es documento o es testimonio? Y la respuesta es testimonio, porque es una fuente de prueba personal. La información la entrega una persona, no un documento. Y si es una fuente de prueba personal, la ley establece que se tiene que incorporar vía prueba testifical. En el procedimiento de colaboración eficaz, a partir del artículo 476A, inciso 3, se reconoce que el colaborador es testigo. El Código Procesal Penal, en el capítulo especial de proceso de colaboración eficaz, dice: el colaborador es testigo, no es documento. Señor abogado, le quedan 8 minutos para efecto de que pueda avanzar con los... Le suplicaría... No, sí voy a ser tolerante, pero me gustaría escuchar los elementos de convicción del proceso. Pero estoy haciendo un control de legalidad de esos elementos. Continúe, doctor. El reglamento también señala que se trata de un testigo. Ya hay un artículo, el reglamento, que es un decreto supremo, que dice: para poder utilizar el testimonio de un colaborador eficaz, basta una transcripción parcial que hará el fiscal. La pregunta es: esa transcripción parcial que hace el fiscal, vía un decreto supremo, vía el reglamento del proceso de colaboración eficaz, ¿puede modificar el Código Procesal Penal? No lo puede modificar. El código dice que es testigo y el reglamento diría que es documento, pero tampoco es un documento. Y avanzaré con velocidad en la seguridad que se me va a comprender. El Código Procesal Penal define que son documentos y diferencia prueba documental de prueba documentada. El acta de la transcripción de un colaborador eficaz, ¿es prueba documental o es prueba documentada? Prueba documentada. El acta que contiene las diligencias es prueba documentada, no es prueba documental. La ley define qué son documentos. Y la transcripción
de lo que el fiscal considera que es importante de la declaración del colaborador eficaz, no es un documento, es prueba documentada. Si ustedes dicen que es un documento, hago una pregunta: ¿quién es el autor de ese documento? ¿El fiscal o el colaborador? De la transcripción, el fiscal. Entonces están sosteniendo una prisión preventiva sobre un documento que fabrica el mismo fiscal. El otro problema que tiene en la declaración del colaborador eficaz, la transcripción o la declaración, es que no cumple con la regla de la prueba trasladada. El reglamento del proceso de colaboración eficaz establece un procedimiento para traslado. Primero, una disposición motivada que justifique por qué se tiene que trasladar los actos de investigación corroborados. Esa disposición nunca ha sido notificada a mi cliente, no ha sido acompañada en el requerimiento de prisión preventiva. ¿Cómo podría la sala hacer control de legalidad respecto del traslado? Y no señalo más. Exactamente el artículo 48 del reglamento establece. Vamos a la valoración individual rápidamente. El colaborador 012-2015, señora presidenta, señores jueces superiores, es utilizado como elemento de convicción, a pesar que existe un acuerdo de colaboración eficaz aprobado judicialmente, como lo ha reconocido el fiscal en la audiencia en primera instancia. Si hay acuerdo de colaboración eficaz aprobado judicialmente, pregunto, ¿viene el colaborador como testigo al proceso para luego ser utilizado en el cautelar o se sigue utilizando la transcripción del fiscal? La ley es muy clara. El mejor ejemplo, Matilde Pinchi. Buen uso de un colaborador eficaz. Hay un acuerdo de colaboración eficaz y en ejecución de ese acuerdo fue a declarar en todos los procesos, en la época de la primera versión de la justicia anticorrupción. Se utiliza la transcripción impidiendo el derecho a la defensa del contrainterrogatorio, que no se pierde con la condición de testigo protegido que tiene el colaborador eficaz, porque las medidas de protección no son que solo interrogue el fiscal y no puede interrogar la defensa. Y eso se verifica en este caso porque ya existía un auto de sala donde había dispuesto que esta declaración se tome como prueba anticipada. Y en vez del fiscal actuar el testimonio como prueba anticipada para poder someter a la contradicción y que surja la prueba, dejó de lado la prueba anticipada y utiliza la transcripción. Esto es para violar obviamente el derecho a la defensa. Los mismos problemas tienen la declaración de los colaboradores eficaces, los otros dos, que son el 03-2015, que tiene un informe de corroboración, que no corrobora que Edwin Oviedo sea líder de la organización criminal y tampoco que haya ordenado matar. Es decir, hay informe de corroboración de los dos primeros colaboradores y en el informe de corroboración se dice claramente: no tenemos corroboración que Edwin Oviedo sea el líder, sino los administradores judiciales. Y no hay una sola línea que Edwin Oviedo haya ordenado matar a algún ser humano. Pena probable, ni la toco, porque si sostengo que no hay prueba del delito, solo sobre la pena probable diré que ustedes verán en el auto de prisión que no se ha determinado judicialmente la probable pena concreta. La pena probable no es la pena abstracta, la pena probable es la pena concreta. Hay que hacer una operación de determinación judicial de la pena provisional, no se ha hecho, solo se hace referencia al marco de las penas. Y vamos ahora al peligro procesal. El juez reconoce arraigo familiar, arraigo domiciliario y arraigo laboral. Solamente dice que hay peligro de fuga por capacidad económica, porque mi patrocinado tiene ingresos económicos. Invoco, porque no lo voy a tratar, la casación 631-2015 Arequipa. Invoco la casación que acabo de señalar, donde se dice que la capacidad económica per se no puede generar peligro de fuga.
hay que acompañar de otros elementos concomitantes, porque el juez ha dicho, tiene todos los arraigos, pero como tiene capacidad económica, peligro de fuga. Eso la casación de Arequipa dice no va. Y adicionalmente la Sala Penal Nacional, en la causa 16-2017-74, en el caso de los consorciados, en el mismo criterio señaló, la sola capacidad económica para sostener un peligro de fuga es discriminatoria. Ni el rico ni el pobre, por su sola condición de rico o pobre, merecen ir a la cárcel. Tiene que acompañarse de otros elementos. El comportamiento procesal. Sobre el comportamiento procesal, solamente señalar lo siguiente, como peligro de fuga. Los casos de asesinato, donde, insisto, mi cliente no es parte porque no se han desacumulado, en esos casos hay acusación, cada una por 26 años. O sea, mi cliente hace 7 meses sabe que le están pidiendo 52 años de cárcel, porque concurso real se suma. ¿Qué hizo en esos 7 meses? Contestó la acusación, formuló observaciones, viajó como es público al extranjero y regresó. Entonces, ¿dónde la acusación de 52 años es suficiente para determinar peligro de fuga? Si hay un comportamiento procesal y viajes al exterior de ida y vuelta que demuestran lo contrario. La pertenencia a una organización criminal. Aquí es central diferenciar organización criminal como parte de la imputación y organización criminal como peligro procesal. La organización criminal como peligro procesal se estableció en el habeas corpus de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Dice que solo funciona como peligro procesal si se establece que la organización criminal sigue funcionando, en pleno proceso sigue funcionando, y como sigue funcionando puede sustraer de la justicia a su integrante. El fiscal dice claramente en su requerimiento que los guachiturros fueron desarticulados con su acción. Ergo, si la organización criminal ya no existe, ya no funciona, ¿cómo podría servir para peligro procesal? Por eso hay que diferenciar organización criminal como componente de imputación y organización criminal como componente de peligro de fuga. El juez considera el caso de los cuellos blancos del puerto. Es un hecho notorio judicialmente gracias al gran aporte del canal del Poder Judicial, que es un extraordinario instrumento de docencia. Es un hecho notorio judicialmente que mi patrocinado fue objeto de una resolución de desestimación de requerimiento de prisión preventiva por el caso de los cuellos blancos del puerto, entre varios argumentos, porque no hay peligro procesal. Entonces, que el juez haya citado el caso de cuellos blancos del puerto, obviamente lo hizo antes, por cierto, que se emita este auto desestimatorio de requerimiento de prisión preventiva. Sobre el peligro probatorio, todos los supuestos de compra de testigos que invoca el juez no están acreditados. Y los hechos que son objeto del peligro procesal se tienen que probar. El peligro procesal no es un juicio abstracto, se basa sobre hechos. Nuevamente, caso Ollanta Humala Nadine Heredia, cuando se hablaba de compra de testigos. El Tribunal Constitucional dice, si hay compra de testigos tiene que probarse, lo cual en este caso no se ha probado. Sobre la proporcionalidad, simplemente diré una línea. Ninguno de los tres subprincipios está desarrollado, señora presidenta, señoras jueces superiores. Ni idoneidad, ni necesidad, ni proporcionalidad en sentido estricto. El juez dice, el subprincipio de necesidad se da, punto. El subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto se da, punto. ¿Por qué 0? Y es fundamental esto, permítanme, por una línea bien concreta. El fiscal, cuando acusó que de acuerdo a la ley es donde debió señalar qué medida cautelar va a necesitar para el juicio, dijo que era suficiente la comparecencia simple. En las dos acusaciones, el fiscal dice expresamente comparecencia simple.
Entonces, si ahora queremos saltar ni siquiera comparecencia con restricciones, sino a prisión preventiva, el fiscal y el juez fundamentalmente tienen que establecer por qué la comparecencia con restricciones no serviría. Ni una línea, señora presidenta, ni una línea que criticar siquiera, cero, nada. Entonces, el criterio de proporcionalidad no está cumplido y no se podría cumplir acá porque la norma, que ya no voy a leer, dice que el requerimiento de prisión se tiene que satisfacer por sí mismo. Acá solo se oraliza, no se mejora, no se perfecciona. Y menos el auto. El auto no dice nada sobre proporcionalidad. Para concluir, si la turba que ha gritado afuera tuviera que decidir si mi cliente debe ser culpable o inocente con comparecencia o prisión preventiva, la respuesta sería evidente. La historia ha demostrado que las turbas no hacen justicia. La justicia la hacen los jueces y los jueces lo hacen aplicando la ley. Hay un caso de nulidad procesal absoluta porque el proceso cautelar que se sigue contra mi cliente es un invento. Las reglas de acumulación y desacumulación han sido destrozadas. Y si podemos saltarnos esa nulidad procesal absoluta, que se han inventado un proceso cautelar para quitarle la libertad a un ser humano, y vamos al tema de fondo, ni hay prueba suficiente, ni hay pena probable, ni hay peligro procesal, ni hay proporcionalidad. Por lo que solicito a la señora presidenta, a la señora jueces superiores, en el tiempo que nos han dado y los minutos adicionales que han señalado, se revoque la resolución en materia del grado y como pretensión principal se declare la nulidad del auto de prisión preventiva y la insubsistencia de todo el procedimiento. Y como pretensión subordinada se revoque la prisión preventiva y se permita que se mantenga la comparecencia simple que el fiscal, repito, señaló en las dos acusaciones por asesinato. Gracias. Señora fiscal, por 26 minutos, que es el tiempo que el doctor ha utilizado. Bien, señora presidenta. Empezaré diciendo que el recurso de apelación que formuló la defensa del procesado apelante no ha establecido en ningún momento el recurso de apelación escrito, la petición nulificante que en este momento hace referencia el señor abogado de la defensa. Y conforme al artículo 419 del Código Procesal Penal, lo que la sala debe resolver es lo que se ha impugnado. Sin embargo, la sala también de oficio puede hacer o decidir la nulidad. Y al respecto, señoras magistradas, lo que el Ministerio Público tiene que señalar en referencia a la desacumulación que se ha realizado a través de las resoluciones judiciales emitidas por el octavo juzgado de investigación preparatoria es lo siguiente. En efecto, el 8 de mayo del año en curso, el octavo juzgado de investigación preparatoria, ante un petitorio de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, se resolvió aprobar o autorizar la desacumulación de casos. No se ha autorizado la desacumulación de personas, de imputaciones precisas a personas. ¿Qué se desacumuló? Según la resolución que se tiene a la vista, lo que se pidió era la desacumulación del delito de asociación ilícita, los delitos de tenencia de armas, delitos de homicidio calificado en agravio de Manuel Rimarachín Cascos y delito de homicidio calificado de Percy Farrovite, así como el robo agravado de María Elena Torolazo. Pero nosotros, señores magistrados, hemos solicitado la desacumulación del delito de asociación ilícita para delinquir, de manera tal que no es cierto lo que el señor abogado de la defensa dice, al menos en criterio del Ministerio Público, de que esa desacumulación y este pedido de prisión preventiva formulado en este cuaderno, en este expediente acumulado, sea ilegal, porque la desacumulación se realizó en base al pedido y a la declaración judicial de que en efecto se aceptó el pedido del Ministerio Público. De ahí pues que nosotros sostenemos que esta desacumulación ha permitido al Ministerio Público solicitar la prisión preventiva en los expedientes
ya señalados por el juez al momento de la realización de la audiencia de prisión preventiva. Eso es en cuanto a la acumulación. Lo que además se ve corroborado por la propia manifestación del abogado de la defensa, cuando señala que ya desde hace 7 meses existe un requerimiento acusatorio contra el procesado apelante por los delitos de homicidio calificado en agravio de Rimarachín Cascos y Farrovite, de manera tal que no hay ninguna trascendencia, no se ha afectado ningún derecho fundamental del procesado apelante conforme lo requiere el artículo 150, inciso D, del Código Procesal Penal, por lo que el petitorio de nulidad del abogado de la defensa no tiene en criterio nuestro ningún asidero. Ahora bien, nosotros consideramos, señores magistrados, que al momento de formular el recurso de impugnación, el abogado de la defensa, que no ha sido mencionado en este momento por el señor abogado que ha hecho uso de la palabra, ha señalado que el único elemento objetivo que se tiene para vincular al procesado Oviedo con la organización criminal Los Guachiturros de Tumán es la resolución judicial mediante la cual se nombra administrador judicial a Ordinola Zapata. Y es que esta resolución, señoras magistradas, tiene una vital trascendencia para el desarrollo de la imputación que se ha formulado por el Ministerio Público. Y es que, en efecto, al asumir la administración judicial por parte de la persona que recomendó Oviedo Pichotito, en la empresa agroindustrial Tumán empezaron a suceder situaciones financieras inclusive, que también han sido ya formalizadas por el Ministerio Público, que han conllevado a la protesta generalizada de todos los trabajadores de Tumán. Y frente a esa protesta generalizada es que se organiza a este grupo delictivo. Y es importante que se tome en cuenta quién es el que propone al administrador judicial que luego le sirvió de segundo mando a la organización delictiva, y fue el procesado Oviedo Pichotito quien propuso a Ordinola Zapata como administrador judicial, porque es a través de él que él mantenía el liderazgo de la organización delictiva y además mantenía el manejo de la empresa, porque así lo han señalado los múltiples testigos cuyas declaraciones no han sido de ninguna manera cuestionadas por el abogado de la defensa, ¿no? Entre ellas, pues, la de Werner Alfonso Iglesia Plasencia, quien laboró como jefe de seguridad de la empresa agroindustrial Tumán desde el 25 de octubre del 2012 hasta el 30 de agosto del 2014, quien contrató al citado señor Iglesias Plasencia como jefe de seguridad, el señor Oviedo Pichotito. Él es el que lo entrevistó, lo contrató, le fijó el sueldo, etcétera. De manera tal que esta declaración de esta persona, Iglesia Plasencia, acredita ese vínculo permanente, porque el procesado Oviedo nunca dejó de manejar ni económica, ni financiera, ni personalmente la empresa agroindustrial Tumán. Y es por eso que su vinculación con la empresa, a pesar de existir un administrador, tres administradores judiciales, es importante para el Ministerio Público, porque acredita que él estaba permanentemente en la empresa. Y así también lo señala el testigo Wigberto Cabrejos Flores, quien señala que el procesado Oviedo permanentemente estaba en la empresa Tumán. Luis Germán Castillo Galloso, quien refiere haber sufrido una persecución por parte de Oviedo en el momento en que él, como periodista, publicó los atentados en contra de algunos trabajadores, ¿no? La declaración de Brian Rimarachín Vera, hijo del occiso asesinado Manuel Rimarachín Cascos, quien refirió que el procesado Oviedo Pichotito, a través de la señora Ana María Yesquén, le ofreció trabajo, le ofreció ayuda económica, y no solo le ofreció, sino que le dio ayuda económica. Además de eso, la declaración de Juana Paredes Cajusol, cuñada de Rimarachín Cascos, quien señaló que el día que asesinaron a esta persona, ¿no?, se apersonó a su domicilio la señora Cecilia Limo Rojas, quien le mencionó que iba a pintar la casa, arreglar, etc. Estas manifestaciones
que se han brindado a través del desarrollo de la investigación, señores magistrados, parecería no tener importancia, pero para el Ministerio Público lo que acreditan es la vinculación directa del procesado Oviedo con la empresa agroindustrial Tumán y su manejo, como señalamos. También está diversas declaraciones, las declaraciones de los colaboradores eficaces, número 02-2015, número 03-2017. Este último señala pues que el procesado Oviedo es quien autorizaba al señor Tito Ordinola, que fue un tiempo también jefe de seguridad, el desembolso de dinero y el pago de para el pago de trabajos ilícitos para la organización delictiva, los Guachiturros de Tumán. La declaración de Walter Ciesa Díaz también es fundamental, así como el acta de visualización en las que se aprueba, con las que se prueba que en la empresa Tumán existía una especie de lugar donde se entrenaba para el manejo de armas. Y es que justamente a raíz de la declaración del colaborador eficaz 12 del 2015, es que para corroborar esa declaración se allana en la empresa agroindustrial Tumán y se encuentran pues armas de fuego de largo y corto alcance. Se encuentra una zona de entrenamiento con siluetas enumeradas de entrenamiento, ¿no?, para la práctica de estos de tiro. ¿Y qué cosa dice el colaborador eficaz? ¿Para qué se hace una práctica de tiro en una empresa agroindustrial cuyo propósito y finalidad no es otra sino contribuir al desarrollo económico del país? ¿Cuál es la finalidad? Y es ahí donde el colaborador eficaz señala que en ese lugar se preparaban los sicarios que luego mataban a las personas. Y eso está, señores magistrados, probado en forma adecuada en la carpeta que se ha presentado para solicitar la prisión preventiva. De otro lado tenemos las declaraciones de segundo Humberto Hidalgo Hurtado, de Germán González Vilcabana, de Pablo Tábara Alarcón, de Manuel Urrutia Vela, de Juan Tocas Marín, de Guillermo Benavides Ciesa, etc. Ninguna de esas ha sido cuestionada por el abogado de la defensa en esta audiencia, pero esas declaraciones corroboran las manifestaciones que dieron los colaboradores eficaces. El colaborador eficaz 13 del 2015 lo que señala es la existencia de la organización criminal al interior de la empresa agroindustrial Tumán, señala quiénes son los integrantes con sus apodos inicialmente y luego se ha corroborado sus nombres completos, lo cual ha sido motivo también de que se les fije prisión preventiva a estas personas. El acta de allanamiento y desarraje, ¿no?, que ya he manifestado, y el informe policial número 054-2015, que corrobora las declaraciones de los colaboradores eficaces. De ahí, pues, señores magistrados, entre otros elementos de convicción graves y fundados que han sido señalados por el juez al momento de emitir la resolución impugnada. Ahora bien, el abogado de la defensa, eso es en cuanto a la asociación ilícita para delinquir, al igual en los homicidios de Farro Vite y de Rimarachín Cascos, también el señor juez ha señalado una serie de elementos de convicción, los ha valorado, los elementos de convicción que el Ministerio Público presentó para acreditar la vinculación del procesado Oviedo con estos homicidios, donde además ya se ha formulado un requerimiento acusatorio. Ahora bien, en lo referente a lo que señala el señor abogado de la defensa, que se quita la declaración de los colaboradores eficaces y esto ya no tiene ningún sentido, eso es falso, porque como repito e insisto, las declaraciones de los colaboradores eficaces han sido corroboradas tanto a través de informes policiales como a través de declaraciones de diversos testigos ya mencionados y otros que han señalado la existencia de la organización criminal, algunos de ellos el vínculo que tenía el procesado Oviedo con esta organización criminal, puesto que lo que se señala es que él le daba las órdenes a Ordinola Zapata y este a su vez al jefe de seguridad también, Rodríguez, que también está siendo procesado. El señor abogado de la defensa también ha manifestado que la declaración de un colaborador eficaz es un testimonio o es un documento. Señores magistrados, la declaración del colaborador eficaz, conforme al artículo 476A, es un testimonio.
pero ese testimonio, según la norma procesal, la misma disposición que el señor abogado de la defensa ha manifestado, tiene una segunda parte que dice que será presentado como testimonio si el fiscal así lo decide. Y es que en materia de colaboración eficaz, la reserva que la norma procesal ha establecido para la declaración de colaboradores eficaces y para el tratamiento procesal de los procesos de colaboración eficaz es sumamente... Disculpe, doctora, un momentito. Señores del público, por favor, ¿se guardar silencio? Continúe, doctora. La reserva que se ha establecido por la norma es de tan alta magnitud que no se permite, pues, a los abogados defensores participar en este tipo de audiencias con los colaboradores eficaces, máximo el agraviado y, lógicamente, el fiscal. Entonces, ¿cómo se pretende, señores magistrados, que el Ministerio Público presente con declaración, con firma, como si fuera un testimonio cualquiera y no un colaborador eficaz? Hay diferencias entre un colaborador eficaz y un testigo de los que habla para cualquier proceso común, justamente porque la idea de este colaborador eficaz es que él provee información importante para un proceso y para poder esclarecer hechos ilícitos, así como identificar a sus presuntos autores. De allí, pues, que no se puede hacer un símil entre un testimonio de un testigo cualquiera con una declaración del colaborador eficaz, el cual además, si el fiscal lo cree necesario, declarará, pero no en sede de audiencia preliminar, de audiencia de medidas limitativas de derechos o privativas de la libertad, sino en sede de juicio oral, donde es que se desarrollan las pruebas en general, no solamente en este caso de colaboradores eficaces. De ahí, pues, que nosotros consideramos que la actuación del fiscal provincial al momento de ofrecer estas declaraciones de los colaboradores eficaces es válida para esta etapa del proceso, porque no estamos en un juicio, estamos en una medida de cautelar personal. El colaborador eficaz, dice el señor abogado de la defensa, que tiene un acuerdo aprobado, ¿no? Entonces, ¿viene como testigo o viene como colaborador? Insistimos, señores magistrados, que si tiene un acuerdo aprobado, ese acuerdo pues será presentado en el momento en que el fiscal oralice o actúe sus elementos de convicción para convertirlos en prueba en el estadio procesal correspondiente. Otros elementos de convicción no han sido cuestionados, señores magistrados. Nosotros señalamos que son graves y fundados elementos de convicción que vinculan al procesado apelante como autor mediato del delito de homicidio calificado en agravio de Rimarachín Cascos y de Parrovite. El señor abogado de la defensa también ha señalado que en su escrito de apelación, no en esta audiencia, que la autoría mediata se da solamente en aparatos gubernamentales, pero al respecto el recurso de nulidad número 5358-2006 señala que los supuestos de autoría mediata a través de aparatos de poder abarca tanto el abuso de una estructura de poder estatal como, y sobre todo, una estructura no gubernamental, como en los supuestos de macrocriminalidad o criminalidad organizada. De igual manera, la segunda sala penal transitoria en el recurso de nulidad número 211-2015 ANCAS señala cuáles son los elementos de la autoría mediata con intermediarios responsables, ¿no? Y señala que en este grupo de casos el supuesto de autoría mediata se configura cuando el intermediario también responde penalmente por el delito, los cuales son denominados como el autor detrás del autor, ¿no? Entonces, estas dos resoluciones son jurisprudencia. En el caso de la autoría mediata, son fundamento que sirve para el Ministerio Público en consideración a que se ha señalado que el procesado apelante pues es un autor mediato de los delitos que se le están imputando. Respecto a la pena probable, la pena probable para el procesado apelante, según
el Ministerio Público supera los 4 años a los que se refiere el artículo 268 del Código Penal, el Código Procesal Penal, de manera tal que inclusive se va más allá de la pena máxima, la pena probable que se ha señalado por parte del Ministerio Público para el procesado apelante. De allí, el señor abogado de la defensa señala que el hecho de que cuente con capacidad económica no es suficiente para señalar que exista peligro de fuga. La capacidad económica, señores magistrados, por sí misma no puede ser un fundamento para una prisión preventiva, eso lo sabemos. Sin embargo, lo que sucede en este caso particular es que el procesado apelante tiene facilidades económicas para ir al extranjero, para viajar. Es más, recibe un sueldo de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Pero se lo paga se lo paga a un ente extranjero, no se lo paga a un ente nacional. De ahí que consideramos que el peligro de fuga existe porque no tiene arraigo laboral en el Perú. Además de eso, señores magistrados, la pertenencia a una organización criminal es ya de por sí, por mandato de la ley, un elemento de peligro procesal. Ahora bien, ¿por qué se ha mencionado los cuellos blancos del puerto? ¿No? En efecto, a la fecha ya sabemos que se ha desestimado la medida de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público en este caso, pero eso no significa que la investigación no continúe y el señor apelante viene siendo procesado por su pertenencia a esta organización delictiva, lo cual ya pues no nos quedaríamos solamente con la pertenencia o como líder de la organización delictiva, los Guachiturros de Tumán, sino también tiene otra investigación por su pertenencia posible también a la otra organización, los Cuellos Blancos del Puerto, por lo cual sí es necesario también tomar en cuenta esos procesos que tiene, este proceso que tiene en trámite para poder establecer el peligro de fuga o la posible obstaculización del proceso. ¿Por qué obstaculización? Porque, como todos sabemos, porque es de conocimiento público nacional, que la obstaculización no se da solamente a través de amenazas o de muerte, sino también a través de otros mecanismos como el uso pues de aparatos de poder, tanto en el Poder Judicial o puede ser en el Ministerio Público, para poder apartar a los procesados de las diferentes investigaciones que se les sigue. De ahí que este elemento para acreditar el peligro de fuga u obstaculización ha sido tomado en cuenta. De otro lado, respecto a la magnitud del daño ocasionado, que también comprende el peligro de fuga, nosotros señalamos que se ha llegado a matar, asesinar. En este caso específico hay el homicidio de 2 personas, pero la organización criminal no solo ha matado a 2 personas, ha matado a 4 personas que están identificadas y ha amenazado y herido a otras más, de manera tal que el daño ocasionado con la actividad ilícita de la asociación ilícita Los Guachiturros de Tumán se encuentra debidamente acreditada, y todo esto ha estado vinculado con el deseo de mantenerse en la administración judicial por varios años, ¿no? Haciendo pues indefinido el cobro de una deuda que tenía el procesado Oviedo. En cuanto a la proporcionalidad, señores magistrados, la proporcionalidad de la medida se basa en la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad. Están referidos pues a los motivos que lo llevaron a cometer estos actos ilícitos al procesado apelante, es decir, a la razón fundamental que lo llevó a conformar esta organización delictiva. Y eso ha sido pues analizado en la resolución en materia de impugnación. Por ahora eso es todo, señora presidenta. Esperamos 5 minutos, doctor. Ahora sí le pido que sea puntual, son 10:28.
La nulidad procesal absoluta puede ser declarada de acuerdo al artículo 150 y 425, inciso 3A. La señora fiscal olvida que la acumulación es subjetiva y objetiva. Es acumulación de imputaciones. Se acumulan o se desacumulan imputaciones y las imputaciones requieren imputados y hechos delictivos imputados. Y la resolución de la sala, la resolución número 3 del 10 de julio del 2018, en el considerando cuarto dice, respecto del investigado Oviedo Pichotito, de inicio este superior colegiado deja constancia que no emitirá pronunciamiento respecto del investigado Oviedo Pichotito, ergo no está desacumulado, él no es parte de los 4 procesos porque así lo ha dispuesto la sala y la fiscalía no ha tenido el cuidado de pedir pronúnciese sobre la desacumulación, o sea, procesos penales factuales, no jurídicos. Las acusaciones que refiere la señora fiscal fueron antes de la desacumulación, cuando los casos estaban acumulados, porque el fiscal ha acumulado y desacumulado como quería cuando necesitaba más plazo. Respecto a la designación de la Junta de Administradores, que son 3 y solo está procesado 1, no han explicado por qué los otros 2 no están procesados. O sea, fueron gente que actuó correcta o no, porque la Junta de Administración es un órgano colegiado. ¿Quién lo designó? El juez. ¿Hay algún cuestionamiento a la designación del juez? ¿A la resolución de designación del juez? Ninguno. ¿Por qué propone Edwin Oviedo? Porque él es el acreedor. ¿En qué fase propone? De ejecución de sentencia. Este es un proceso que se inicia en los años 90 con otro demandante acreedor y en la fase de ejecución de sentencia mi patrocinado adquiere la creencia. Él no discutió la existencia de la creencia, él no debatió la existencia de la creencia, él adquirió una creencia establecida por el Poder Judicial en sentencia que hasta el día de hoy tiene validez y eficacia. Todos los testimonios que menciona la señora fiscal, todos sin excepción, solo sirven si la colaboración eficaz y los colaboradores eficaces han sido incorporados legalmente a este proceso, porque son actos de corroboración y nosotros decimos que los colaboradores han sido incorporados al proceso ilícitamente. ¿Qué rol establecen los testigos con nombre y apellido a Edwin Oviedo? Un rol legal de accionista, un rol legal de actos jurídicos permitidos. No le establecen rol de líder de organización criminal, no establecen que haya ordenado matar. ¿Por qué práctica de tiro? La declaratoria de emergencia la hizo el gobierno y la violencia en la actividad agrícola en el departamento de Lambayeque no nació con Edwin Oviedo. Tiene años. 2 compañeros del colegio mío murieron. El Cuso Barragán García Urrutia en Fereñafe y Fernando Arbulú Roca. Mis amigos murieron en esta violencia. Así que no la creó ni va a acabar con Edwin Oviedo Pichotito. La señora fiscal se acuerda de la acusación, pero no se acuerda que el fiscal dijo comparecencia simple. Me gustaría que recuerde la acusación completa. El fiscal dijo, vamos a juicio con comparecencia simple. La señora fiscal habla que hay informes policiales que corroboran. Está equivocada. Los informes policiales de corroboración, entre comillas, no corroboran líder de la organización criminal ni orden de matar, que es por lo que responde mi cliente. Nosotros no discutimos que no hubo un asesinato, lo que discutimos es si hay sospecha grave que mi patrocinado es autor mediato por dominio de la organización. El testimonio, dice la señora juez, que depende de ella. Depende del fiscal, equivocado. Artículo 481A del Código Procesal Penal, utilización de la información en otros procesos cautelares. Señores, textual. Inciso 2, la declaración del colaborador también podrá ser empleada para dichos efectos, en cuyo caso se deberá cautelar su identidad, salvaguardando la información utilizada, etc. Es decir, en procesos, si la Fiscalía no quiere utilizar en una audiencia de prisión preventiva a un testigo colaborador eficaz, no pide prisión preventiva.
porque si pide prisión preventiva con testigo colaborador, solo puede darle una medida de protección que no puede inventar la Fiscalía. Es una de las previstas en la ley. Y ninguna medida de protección dice, interroga tú solo al testigo, sin contrainterrogatorio. No existe esa medida de protección. El problema no es la teoría del autor mediato por dominio de la organización, sino la prueba de su elemento de acuerdo a la imputación a mi cliente. Orden de matar. Eso es lo que tiene que existir en el grado de sospecha grave. No si es inversionista, no si conversa con el gerente de personal, sino si Edwin Oviedo Pichotito ordenó matar en el grado, en el estándar de sospecha grave. Lo buscarán y lo superbuscarán y jamás lo encontrarán porque nunca se produjo ese hecho. La pena no es pena abstracta, es pena concreta. Y el auto, es lo que ha referido. El auto habla de pena abstracta, no habla de pena concreta. Respecto a la capacidad económica, habla de los viajes extranjeros, pero no habla del retorno. Y algo fundamental, el sueldo de la federación ya no lo tiene, porque como es un hecho público, ha sido suspendido en la presidencia de la federación. O sea, la capacidad económica que lo ayudaría a fugarse ya no existe, porque ya no tiene ese trabajo. Y el caso de los cuellos blancos, no es que exista la investigación. En el caso de los cuellos blancos se han considerado que basta la comparecencia con restricciones, entre varias razones porque no hay elementos de convicción. Entonces todo lo que dice la señora fiscal en ese auto está refutado. Y finalmente, la magnitud del daño. La magnitud del daño se tiene que probar. La señora fiscal habla que no solo hay 2 muertos, hay 4. ¿Es objeto de algún proceso? Dice que hay varios lesionados. ¿Es objeto del requerimiento de prisión? Ese es el problema. Se acumula y se desacumula de facto, se incorporan imputaciones de facto, fuera de la ley. Por eso insistimos en nuestra posición de pretensión principal, nulidad absoluta del auto de prisión preventiva, pretensión subordinada a su desestimación. Señora fiscal. Sí, señora presidenta, solamente para responderle a los argumentos del señor abogado de la defensa. En principio, señores magistrados, los crímenes, los 2 crímenes a los que nos estamos refiriendo en esta audiencia de apelación fueron perpetrados en Tumán, pero no fueron perpetrados por móviles personales, no fueron perpetrados por razones de rencilla, razones de enemistad de las víctimas con los victimarios. Esa no fue la razón. La razón verdadera fue que, conformada la organización criminal y teniendo el manejo absoluto, económico y el manejo de personal de los trabajadores, inclusive de la empresa agroindustrial Tumán, quienes eran amenazados, ¿no? O sea, hacían rondas con fusiles, con armas largas. El objetivo era, señores magistrados, que no exista ningún atisbo de protesta. Y por eso se produce el asesinato de estas 2 víctimas. Eso es en relación a las víctimas. Nosotros hemos hecho referencia a las otras víctimas que sí están siendo investigados los hechos dentro de la carpeta, pero que no forman parte efectivamente de este pedido de prisión preventiva. Sin embargo, para la asociación ilícita sí es válida esas imputaciones que se verán en forma oportuna. Nosotros no decimos que sea ilegal que se haya designado a Ordinola Zapata como administrador judicial. Lo que nosotros mantenemos y sostenemos es que a pesar de la existencia de una administración judicial, quien manejaba las riendas económicas, financieras y de todo tipo en la empresa industrial era el procesado. Y eso lo dicen todos los testigos que he mencionado. No lo dice una sola persona. Y no solamente son testigos de oídas, son testigos que han presenciado hechos y los hechos que describen en cada una de sus declaraciones. De manera tal que no es pues una situación que estemos inventando con la finalidad de perjudicar al procesado apelante. Eso lo han dicho los testigos y está señalado en la resolución materia de impugnación. Ahora bien, el señor abogado de la defensa dice que las declaraciones de los colaboradores eficaces han sido incorporadas ilícitamente. Dice,
no nos explica por qué razón, ni tampoco nos explica, ¿no?, cuál es la medida cautelar a la que está haciendo referencia, por la cual se prohibía, ¿no?, decidir respecto a Oviedo Pichotito. No nos ha explicado. Desde el momento de su apelación ha hecho referencia a esa medida cautelar. Lo que nosotros conocemos de esa medida cautelar es que a través de ese proceso constitucional se ordenó al Ministerio Público precisar los hechos en materia de imputación. Eso es lo que nosotros conocemos. Más allá no tenemos conocimiento de alguna otra medida cautelar. Respecto al estado de emergencia, señores magistrados, este se declaró en el año 2017 y los hechos que estamos investigando son a partir del 2007, que se formó esta organización criminal, pero ya con hechos ilícitos a partir del 2011, según la teoría, la hipótesis del Ministerio Público. ¿Y por qué no se pidió la prisión preventiva en el momento en que se formuló requerimiento acusatorio contra el procesado Oviedo Pichotito por los delitos de homicidio calificado? Esa es la pregunta que hace el señor abogado de la defensa. Y nosotros le respondemos, las condiciones han variado. Son 7 meses y han variado. ¿Cómo han variado estas circunstancias? ¿Cómo han variado estas circunstancias? A través, pues, del conocimiento público que se tiene, que se está siguiendo otro proceso en su contra por también delito de organización criminal. Y esas son razones fundamentales para que el Ministerio Público pretenda que no puede haber interferencias en la consecución del proceso penal, porque lo que la prisión preventiva encuentra su fundamento en el hecho de contar con el procesado para el momento estelar del proceso, y eso es lo que nosotros estamos solicitando o hemos solicitado y se nos ha sido concedido. El señor abogado de la defensa también ha manifestado que sueldo ya no tiene su patrocinado, no tiene trabajo a la fecha, ¿no? Eso es lo que nos ha dicho. Entonces, eso justifica con mayor razón la prisión preventiva. Eso es todo. Señor abogado del señor Oviedo, en el caso que usted ha señalado respecto de que la sala no se ha pronunciado respecto del señor Oviedo en la desacumulación de procesos, ese es un caso que nosotros hemos visto en revisión, ¿no es así? Recurso de apelación. Recurso de apelación. ¿El recurso de apelación fue respecto del auto de qué? ¿De desacumulación o de acumulación? El auto de desacumulación, la petición de desacumulación fue estimada en primera instancia. Ya. Sube a la sala y la sala confirma la desacumulación, pero hace reserva expresa en el considerando que acabo de leer. Pero el auto de primera instancia sí se pronunció respecto de la desacumulación. Pero no la ejecutó porque esperó la decisión de la sala. Ya, ¿así es, señora fiscal? Señora presidenta, respecto a la ejecución, no tenemos ninguna información. Lo que sí es que se declaró procedente la desacumulación y, como he señalado, la sala confirmó la desacumulación de las imputaciones, ¿no?, por organización criminal, por asociación ilícita y por los homicidios que hemos mencionado. Ya, Permítame brindar una información adicional sobre el incidente de acumulación al cual ustedes pueden acceder. Cuando se pide inicialmente la desacumulación, es estimada por la juez de primera instancia y se ejecuta. Y se desacumulan 4 procesos. La sala anula. Sí, eso sí recordamos. Entonces vuelve a pronunciarse la juez en primera instancia y se cuida de ya no ejecutar. Dice, vamos a estar a las resultas de lo que resuelva la sala. ¿Y el señor Oviedo había apelado esa decisión también? Él es el que apela. Él es el que apela, él es el impugnante y lo más importante, la sala expresamente declara. Claro, porque había el cautelar. Por la ejecución de la medida cautelar. De la medida cautelar. Es correcto. Bien. Señora fiscal, el señor abogado ha señalado en forma reiterada que los informes policiales de corroboración no se indican al señor Oviedo. Y usted ha señalado que sí. ¿Puede dar lectura a esos informes de corroboración? Pásale, por favor. Ahí está. En la primera hoja no estaba el informe. Acá. No, ¿este es? Bien, el informe número 54-2015, señora magistrada,
que se realiza en el año 2015, todavía en agosto del 2015, cuando esta carpeta la tenía la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, señala en su organigrama de organización criminal Los Guachiturros de Tumán como principales dirigentes de esta organización criminal al procesado Edwin Oviedo Putito. Este es el organigrama. Luego procede a describir, hacer las actas de transcripción de las declaraciones de los colaboradores eficaces, en donde se señala pues las funciones que tenía dentro de la organización criminal, segundo Ordinola Zapata, Víctor Rodríguez, ¿no? Y se identifica a las personas de los integrantes de esta organización criminal. La conclusión, ¿cuál es, doctora, de ese informe de corroboración? Entiendo que debe haber alguna conclusión. En este informe, lo que se logra... Perdón un ratito, señora. Sí, revise, doctor. Pero no está solamente esto. Sí, es de chiquito. En este informe de corroboración lo que se hace es identificar a los mandos medios, ¿no? Las personas de segundo Ordinola, Arce Benítez, etcétera, y se verifica que en efecto había una organización criminal, ¿no? Y además de eso se señala que las armas que utilizaban los miembros de la organización criminal estaban guardadas en determinado lugar de las oficinas de la empresa agroindustrial Tumán, ¿no? Documentos, armas de fuego, etcétera, y a raíz de eso es que se hace el allanamiento de esas oficinas. Aquí en este informe de corroboración del año 2015 todavía no se hace ninguna mención expresa respecto a Oviedo Pichotito, solamente en el organigrama de la organización criminal como cabecilla. Pero dentro, en el contenido del informe, se hace referencia a la organización criminal en específico. Pero no al señor Oviedo dentro de la corroboración. Dentro del informe no está su nombre, solamente está en el organigrama. Bien. Señor abogado. Con documento a la vista. El informe es el 054-2015. En este informe, textualmente en el punto 23 se dice: se realizaron tomas fotográficas de las diferentes oficinas de la empresa agroindustrial Tumán, donde se guardarían diversos documentos, armas de fuego y otros de interés criminal por parte de los integrantes de la organización criminal Los Guachiturros de Tumán, encabezados por los administradores judiciales segundo Ordinola Zapata, Pablo Roberto Arce Benítez y Víctor Wilfredo Rodríguez Ortiz. El famoso organigrama no figura como anexo de este informe de corroboración. Es un hijo sin padre. Nunca nadie ha querido reconocer quién es el autor de este documento, porque físicamente acompaña al informe y nunca se menciona. Y pese a que Edwin Oviedo Pichotito no es mencionado en ninguna parte de este informe, sí para los periódicos, que fue para lo único que sirvió este organigrama, aparece su foto con otras personas que tampoco están mencionadas en el informe. Así es, señora fiscal. Señora presidenta, el informe es del año 2015. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Un año después, es decir, en el 2016, a través de la disposición número 8, el Ministerio Público recién formaliza investigación preparatoria contra el procesado Oviedo Pichotito. De manera que este informe preliminar lo que nos da cuenta es de la existencia de una organización criminal, como lo está aceptando el señor abogado de la defensa, con sus mandos medios. Luego, inclusive en el año 2018 se recibe la ampliación de la declaración de no solamente lo que quería aclarar era, porque ya he escuchado a los dos abogados, a las dos partes, lo que quería aclarar era que los informes de corroboración, porque tanto el señor abogado como usted señalaba en forma contradictoria, ¿no? Entonces estamos claros que en el año 2015 ese informe inicial, en el cual no generó la investigación preparatoria contra el señor Oviedo, no lo mencionaba. Una sola precisión, no es informe inicial, es el único informe de corroboración respecto del principal colaborador eficaz de la Fiscalía. Nunca más hubo un informe de corroboración. Es respecto de un colaborador eficaz. El 02. Del 02. Del 02. Respecto de los otros colaboradores.
No hay, señora presidenta. No hay informe. No hay para esta carpeta. No hay Ya. para este pedido de prisión. Doctora, la otra pregunta. ¿El señor está con acusación fiscal ya? Sí está con requerimiento acusatorio. En esta ¿Qué carpeta, 91, 99, 2018, por estas muertes. ¿Está con Por los acusación? homicidios, sí. Permítame la... Porque ¿cuál es el estado actual de este proceso? Es lo que quiero saber. No ha sido materia del pedido, no ha sido materia de la prisión, no se ha mencionado siquiera en el pedido de prisión preventiva. Sí, pero... Ese estado, esa petición, ese requerimiento del Ministerio Público. No se ha mencionado para nada. Doctor. Una precisión muy importante su pregunta, señora presidenta. De los 3 procesos que se han acumulado de facto, en el proceso que se presentó el requerimiento de prisión es el proceso penal por asociación ilícita. Ahí no hay acusación. Y en los procesos por asesinato en los 2, que de facto han sido acumulados, sí hay acusación en cada uno, 26 años en cada uno. Hace 7 meses fueron notificados a mi cliente, cumplió con formular las observaciones y hasta ahora no vamos a etapa intermedia. ¿Es así, señora fiscal? ¿Puede corroborar esa información, por favor, doctora? Sí, señora presidenta, estoy corroborándolo en este momento y lo que me están informando es que efectivamente no se acusa todavía, ¿no? Porque la desacumulación se anuló y el 6 de abril de este año se ha presentado un requerimiento, pero no me establecen cuál. Bien, Es decir, entonces... señora magistrada, sí, antes de culminar, lo que le quiero señalar es que nuestra presentación el día de hoy se limita a los elementos de la prisión preventiva, porque eso es lo que me informan y eso es lo que contienen todos estos documentos, eso es lo que se ha analizado por mi despacho. Las otras informaciones no las tengo en forma precisa, ¿no? Si usted lo pide, yo lo voy a hacer llegar a la sala en pocos momentos. No han sido anuladas. La juez devolvió las acusaciones y le ha pedido pronunciamiento al fiscal si las mantiene o no. 7 meses sin responder. Ya. Estamos ya en otra etapa, doctor, comunicando la información pública que tenemos y dentro de la división de requisitoria, bueno, informa la requisitoria que es la que ha motivado este proceso, ¿no? Señor Oviedo, es su derecho a escucharlo antes de que la sala tome una decisión sobre esta medida cautelar de naturaleza personal. ¿Tiene algo que decir o agregar respecto de la defensa que ha hecho su abogado? Muchas gracias por permitirme, señora presidenta de esta sala, a decirse. Yo comparto con todo lo que manifiesta mi abogado, el doctor Nakazaki, y además quiero agregar, señores magistrados, señoras magistradas, lo siguiente. Jamás en mi vida he hecho daño a una persona. Mucho menos yo, magistrado, podría mandar a semejante hechos tan graves de asesinato, lo cual me están acusando injustamente, señor magistrado. Yo soy una persona de fe que lo único que he hecho es trabajar en el ámbito empresarial y en el ámbito deportivo. Y en cada responsabilidad que he asumido, señores magistrados, siempre lo he hecho con transparencia, siempre lo he hecho con dedicación y siempre lo he hecho honestamente, correctamente, como me enseñaron mis padres hoy están en el cielo. Señora magistrada, señores magistrados, yo les ruego, yo les pido por favor de que analicen bien y decidan lo que decidan, háganlo conforme a la ley, porque yo soy consciente, señor magistrado, que jamás he participado en esos hechos delictivos, jamás, nunca, por favor, quiero que
que se haga justicia, que van a estar de acuerdo a la ley. Bien. Muchísimas gracias, señor magistrado. Se comunica a las partes que la decisión será notificada en las respectivas casillas electrónicas dentro del plazo de ley y de la agenda que tiene la sala recargada. Siendo las 10:54, se da por concluida la audiencia.